¿Cuáles son las señales de que una persona puede estar entrando en una etapa de desánimo o aún de depresión? ¿Cómo usted puede notar que su hijo, su hija, su esposo, su esposa está quizás desanimado o deprimido? Hay quizás algunas 5, 6, 7 señales, pero una de ellas es el aislamiento. La persona se aparta, se hace un poco antisociable, se le acaban las fuerzas, se pierde la visión de la vida, de los estudios, la empresa, el matrimonio, el ministerio, etc. Algo así le había pasado al profeta Elías después de una gran victoria ante los profetas de Baal. Pero vino el cansancio y vinieron los problemas de la vida y se cansó, se agotó. Y dice la Biblia en primer libro de Reyes capítulo 19, dice que él se fue de un día de camino por el desierto, se aisló, se apartó. Era tanto el cansancio que se acostó debajo de un arbusto y quedó dormido. Llegó 2 veces un ángel y la segunda vez le dijo: levántate y anda, porque largo camino te espera. Y ese es el mensaje de este video. No importa qué tan cansado o desanimado esté usted, hoy Dios le dice: levántate y come, aliméntate, porque largo camino te espera todavía en esta vida. Es decir, todavía puedes graduar de la universidad, todavía puedes luchar por tu matrimonio, todavía puedes levantar tu empresa propia, todavía puedes aprender inglés, todavía puedes servir a Dios en tu iglesia. No caiga en el desánimo ni la depresión. Levántese esta semana, coma de la palabra de Dios, coma de la oración, vuelva a servir a Dios y no me diga que ya se acabó su vida. No importa si tiene 15, 30, 50, 60, 70 años, todavía le queda largo camino. Dios todavía lo quiere bendecir. Así que levántese, coma y camine en el nombre del Señor. Quiero hablarles esta noche sobre cómo vencer el desánimo y la depresión. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando hay ofensas y no perdonamos, nos viene el desánimo. Tú te puedes poner triste y te viene el desánimo. Viene una ofensa y te da coraje y guardas ese coraje y a veces te viene el desánimo después del coraje. Y si no lidias con el desánimo, entonces se convierte en depresión. Por eso es que quiero hablarles y quiero que entiendan que aún a los cristianos están expuestos al peligro del desánimo y de la depresión. Hay un hombre de Dios que era un tremendo profeta y su nombre es Elías. ¿Cuántos han oído hablar de Elías? Bueno, el primer libro de Reyes dice que había tenido una victoria tremenda. Había orado y a Dios y fuego descendió del cielo. El fuego de Dios consumió el sacrificio y después mató a varios cientos de profetas falsos. Bueno, era una tremenda victoria que Dios le había dado. Pero luego en el versículo 1 del capítulo 19 dice que el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho? Lo que le acabo de contar. Oró y descendió fuego del cielo, mató a los profetas falsos. Pero el rey Acab vino de chismoso con su esposa Jezabel y le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel, dice ahí versículo 2, envió un mensajero a que le dijera al profeta Elías: mira, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú lo hiciste, como tú se la quitaste a ellos. Al escuchar eso, el versículo 3 dice que Elías se asustó y huyó para poner su vida a salvo. Se asustó y dijo: wow, esta mujer mala me va a mandar matar, y huyó para ponerse a salvo. Y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Lo primero que yo le quiero preguntar: ¿cómo un hombre de Dios que acababa de enfrentarse no a una persona, sino a cientos de falsos profetas de Baal, un hombre que acababa de ver el fuego descender del cielo como respuesta a su oración, cómo es que se asusta ante una amenaza de esa mujer? La respuesta, le digo rápido: él andaba cansado. Él estaba en un momento desanimado y había podido pelear contra cientos de profetas,
pero no tenía la fuerza para lidiar con la amenaza de esa mujer. Entonces el versículo 4, si son tan amables, léanlo conmigo, porque ahí vamos a encontrar las señales de una persona que está entrando en desánimo. Léalo conmigo. Dice, se fue y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Note todo lo que le estaba pasando. Estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. 5, léanlo conmigo, por favor. Luego, ¿qué dice? ¿Luego qué? Se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Cuáles son las señales de una persona que está desanimada? Un joven, un adulto. ¿Usted conoce a sus hijos cuando de pronto ellos pueden estar cayendo en una depresión? ¿Usted conoce cómo su esposo a lo mejor está cayendo en el desánimo y ya no tiene ganas de seguir luchando en la vida y usted ni cuenta se da? ¿Conoce cuáles son las señales en su esposa de lo mismo? Vamos a ver lo primero que yo veo. Número 1 es aislamiento. Todo el mundo diga aislamiento. ¿Qué fue lo primero que vimos en Elías? Que se aisló, se fue lejos. Versículo 4 leíamos que dice, y se fue y caminó un día por el desierto. ¿De qué nos habla eso de que se fue? Nos habla de ser antisociable, nos habla de no ser una persona que le gusta convivir con otros. Nos enseña que cuando alguien está cansada, enfadada por los problemas de la vida, a veces lo primero que quiere es huir. Y él lo que hizo fue y dejó su siervo, a su criado lo dejó y le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí porque no traía ganas de luchar. Y él solito se va por un día de desierto. Algunos se van de la casa de paz. Algunos se aíslan de la familia. Otros se aíslan de la iglesia. Ya no quieren tener interacción con nadie. El esposo o la esposa que están cansados de luchar y están desanimados, se aíslan y dicen, ¿sabes qué? Esta noche voy a dormir en la sala. Vamos a dormir en diferente cuarto. Comienzan a aislarse, pero escuche, el aislamiento no es la solución. No fuimos hechos para vivir como ermitaños, fuimos hechos para vivir en comunión unos con otros. Cuando usted se vea que usted le está dejando ganas de, usted era una persona muy sociable, su esposo, su esposa, y de repente ve que ya no quiere saber nada, como que comienza a aislarse, póngale atención y vea si son señales quizás de que está habiendo desánimo. Quizás hubo una ofensa, un problema y ha llegado la falta de perdón, y cuando lo guardan entonces comienza a venir esa depresión. Segunda cosa que yo veo que le sucede al profeta, y escuche, era un hombre de Dios. Yo el que tienes al lado, era un hombre de Dios, iba a la iglesia, era un profeta. Ay, pastor, ¿será que a los cristianos nos puede pasar eso? ¿Será que a veces nos cansamos? Claro. Segunda señal de una persona que se está desanimando es la inactividad. Todo el mundo diga inactivity. Sí, estamos aprendiendo inglés, hijos. Aprovecha. Esto no cobramos, esto es gratis. O sea, la persona deja de hacer ciertas cosas, se pone pasiva. Dice el versículo 4 que se fue por el desierto, pero luego seguimos leyendo. Léanlo conmigo. Llegó a donde había un arbusto y ¿qué hizo? Se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Qué hizo? Se sentó. Oiga, un profeta activo, tremendo hombre de Dios, que cuando estaban ahí los profetas de Baal tratando cuando le hicieron un reto, se hicieron un reto, y bueno, el Dios que responda, ese es Dios, vamos a ver.
Y él estaba ahí todo un día caminando con ellos a ver que le responda Baal, a ver si es cierto. Era un hombre activo, era un hombre de oración. Y de repente le dan ganas de irse lejos, y no solo irse lejos, sino que encuentra un arbolito y se sienta bajo su sombra. Un hombre de Dios que se vuelve pasivo. Voy a decir también una mujer de Dios que estaba activa en la iglesia. Era una persona que le gustaba servir y de pronto se sienta, se aísla. Conoce esposa o esposo a su cónyuge o a sus hijos que de repente usted veía que eran muy activos y de repente ya no quieren hacer nada. O un día ustedes se ofendieron como matrimonio y la esposa le dice: ¿sabes qué? Nunca parece que te doy gusto con la comida, pues me siento y ya no te hago nada. O el hombre dice: siempre la mujer lo está ofendiendo, y es que tú y tú y tú, y ya parece gotita, de esa gotita que ay molesta. Y entonces el hombre se siente y dice: pues ¿sabes qué? Tampoco ya no hago nada, vieja. Y dejan de ser aquel hombre luchador, aquella mujer luchadora. Cuando alguien se desanima por las ofensas o por lo que sucede, por los problemas de la vida, era un individuo que servía en su iglesia, en su casa de paz, era ujier, venía a las vigilias, oraba, pero algo le pasó y de repente ve que se empiezan a aislar. Se sentaban adelante y luego se sientan a la mitad y luego allá en la última silla y luego desde el lobby están escuchando. Algo está sucediendo y llega el punto donde eran personas que servían, que andaban contentas, y un día las ve bien sentadas. ¿Y qué te pasa, hermano? ¿No vas a ir con nosotros? No. Algo está sucediendo. Hasta los cristianos nos puede suceder el desánimo si no nos cuidamos. Tercera señal de una persona que está desanimándose es que le viene el deseo de no seguir viviendo y a veces de morir. Dice la Biblia en el versículo 4, dice que se sentó a la sombra de este arbusto con ganas de morirse, ¿cierto? Y luego, ¿qué dijo Elías? Léanlo conmigo lo que dijo. Estoy harto, Señor, protestó Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Quítame la vida. Hay gente que de pronto tenía ganas de vivir, tenía el brillo de la vida, pero de pronto ya no quiere seguir viviendo. De pronto le da igual. Y no es que se quiere matar, pero dice: mira, si el Señor viniera, como son cristianos, ¿verdad? Como son cristianos, pues ya, entonces lo cubren religiosamente y dicen: ay, si el Señor viniera por su iglesia ya este día, no me enojaría. Lo que pasa es que ya no traen ganas de seguir viviendo. Se levantan por levantarse, van a trabajar porque hay que ir a trabajar, pero ya no hay disfrute de luchar en la vida. Ya no luchan por su matrimonio, no luchan por los sueños que Dios había puesto en su vida. Están cansados, están fatigados.